Lección 9. Nuestra iglesia. Como objetivo tenemos participar más responsablemente en los ministerios y la administración financiera de su iglesia local. Vamos a empezar esta lección con una pregunta, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es una de las buenas nuevas de que Dios ha provisto salvación a través de la vida y muerte y resurrección de Jesucristo. Somos los mayordomos de Dios en el asunto de compartir el Evangelio, como también lo somos en el manejo de nuestra vida y nuestros bienes personales. Movilizando los miembros. El inciso A. Enseñando la mayordomía del Evangelio usando los dones espirituales. Según las Escrituras, vamos a 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1. En primera de Corintios 4:1 nos dice, así pues tengámonos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En el mismo libro de 1 Corintios 9:17 nos dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Podemos leer otro versículo más en Gálatas 2:7. Nos dice la palabra del Señor. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la incircuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Cofos, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Dios no solo nos ha dado el Evangelio para nuestros beneficios, sino también nos ha dado la tarea de compartirlo con los demás. ¿Qué tipo de comportamiento refleja eh, sobre la mayordomía en la relación al Evangelio? Una falta de desinterés en compartir el Evangelio y ver que la iglesia crezca. Dice en Ezequiel del 3 al 1 al 20, nos habla que comparar nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio con el papel de Ezequiel como atalaya de Israel. Dios desea que nadie muera y pase la eternidad en el infierno. Nos dice en Ezequiel 33:11. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 33:11. Dice la palabra del Señor. Diles, vivo yo, dice Jehová al Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Entonces miramos ahí cómo el Señor lo habla a la luz de la palabra del Señor, que Él quiere que todos vengamos a la reconciliación con Él. En Primera de Pedro 4, versículo 10, nos dice que nos debemos enfocarnos en ser mayordomos de los dones que Dios nos ha dado. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los creyentes que han sido bautizados en el Espíritu Santo, como se describe en Hechos 2:4,
Pueden haber recibido algunos dones espirituales, que lo podemos ver en Romanos 12, del 4 al 8. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, use conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y en Primera de Corintios 12, del 7 al 10, nos dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Los creyentes que no han sido bautizados en el Espíritu Santo deben pedirle al Señor que los bautice. Lo podemos ver en Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén para que seáis investidos de poder desde lo alto. Conforme el Señor nos ha dado dones espirituales, no debemos fracasar en ser buenos mayordomos de estos dones, así como somos mayordomos de todo lo demás que Dios nos ha dado. Vamos a hablar sobre el tema planeando las actividades. Pasos para planear actividades de la iglesia. Punto 1. Organice en categorías las actividades de la iglesia bajo adoración, servicio, enseñanza y compañerismo. Determine si la iglesia tiene o no un programa balanceado. 3. Reúna a los líderes de departamentos de la iglesia para una sesión de planeamiento de las actividades del año. Esto debe hacerse anualmente y debe ser seguido por otras reuniones durante el año. 4. Adapte los planes nacionales y del distrito a la situación local y coordine los diferentes planes de las actividades de la iglesia y sus departamentos. 5. A medida que se agreguen nuevas actividades, planea algunas maneras para facilitarlas. 6. Escriba todas las actividades en el calendario de la iglesia. Alcanzando al mundo, distribuyendo el trabajo. El ejemplo de la iglesia del Nuevo Testamento de evangelizar cada día. Lo vamos a ver en Hechos 5:42. Hechos 5:41. Dice la palabra del Señor. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esto muestra la importancia de no regalar regalar los esfuerzos de evangelismo a solo unas cuantas ocasiones especiales durante el año. ¿Cómo afectaría Hechos 1:8 los esfuerzos de evangelismo de una iglesia? La iglesia debe comenzar sus esfuerzos alcanzando a la comunidad inmediata y, al- y alzar luego y alcanzar luego a las áreas más lejanas. Los nuevos cristianos deberían ser instruidos para que puedan evangelizar a otros, quienes a su vez evangelicen a otros y así sucesivamente. Lo podemos ver en 2 de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí antes muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mejorando la situación financiera.
Inciso A. Enseñando el plan financiero de Dios para la iglesia. ¿Por qué es importante enseñar el plan financiero de Dios a cada creyente? Permite a un creyente gozar de las bendiciones que viven a aquellos que participan en el plan de Dios. Ayuda a la iglesia local a tener suficientes recursos para llevar a cabo la gran comisión. Y ayuda al pastor a tener suficiente apoyo para poder dedicar toda su energía al cuidado de la iglesia. La meta de toda esta enseñanza es que cada creyente llegue a ser fiel diezmador. La única razón para que un creyente no lo sea es que no reciba ningún clase de salario. Pero si recibe algo, por más poco que sea, es una bendición de Dios que le da y por lo tanto debería diezmarla de esto. Inciso B. Nombrando un comité de finanzas, administrando los fondos siendo fieles. Se considera que es bueno tener un comité de finanzas para compartir con el pastor las responsabilidades en los asuntos financieros de la iglesia. La función de este comité debería ser, primero, elaborar y administrar un presupuesto para la iglesia. Dos, hacer un plan para recoger los fondos. Tres, contar y anotar los diezmos y ofrendas al final de cada servicio. Si su iglesia local tiene un procedimiento establecido, trate de que un miembro del comité financiero informe a la clase de los procedimientos de la iglesia. Es importante que los miembros del comité financiero sean fieles mayordomos en el área del diezmo, así como también lo sean de los fondos de la iglesia. Utilizando los libros de contabilidad que dan respectivos sus cuentas. Dice aquí, primer punto, los miembros de la contabilidad los libros de contabilidad son esenciales para la administración de las finanzas. Un libro de caja que debería ser manejado por el tesorero es normalmente necesario. Los ingresos normalmente están compuestos por los diezmos y ofrendas. Los egresos están compuestos principalmente por el salario pastoral, los gastos generales de la iglesia y la adquisición de diferentes cosas. Cada iglesia debería tener también un libro de inventario donde se registrará todos los muebles y bienes de la iglesia. El inciso D, el sostenimiento pastoral trabajando con un presupuesto. ¿Cómo debe decidir una iglesia la cantidad de apoyo financiero para el pastor? Debe establecer una cantidad que suplirá razonablemente todas las necesidades del pastor, las cuales pueden exceder a las de una familia común en la iglesia por causa de sus gastos extras. Hemos terminado la lección 9. Dios los bendiga.